Apreciados hermanos, que tengan un buen día en el Señor. Gracias a su bondad podemos continuar con el estudio de la carta, la primera a los Corintios. En esta oportunidad vamos a considerar el capítulo 1, verso 11. El apóstol Pablo dice: porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Pablo se refiere a los corintios como hermanos míos en este verso 11. Estas son otras palabras más que demuestran que Pablo les recordaba la relación filial que ellos tenían como hijos de Dios. También reconoce que sí hay vida espiritual en ellos, ante todos los problemas que tendría que corregir. Con un verdadero corazón de pastor y una cercanía espiritual íntima, les llama hermanos míos. Luego dice: he sido informado. Lo que se enfatiza aquí es que el informe de estos hermanos no era un mero chisme, ni una murmuración, ni un comentario insensato e infundado. Al contrario, fue con tristeza y responsablemente que esta información fue traída al apóstol. Consciente de que posiblemente solo Pablo podía ayudar a solucionar tan compleja situación, hicieron un esfuerzo doloroso por buscar apoyo. No les habrá sido fácil hablar de esas cosas, pero era necesario. Esto es lo opuesto a aquellos a quienes describe el apóstol en 1 Timoteo 5:13, cuando habla de algunas damas ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Esto, por supuesto, también puede aplicarse a algunos varones que practican estos mismos males. Si es la corrección de algo que se presume malo y hay una intención positiva, no hay chisme. Si lo único que se puede esperar es una perturbación en el prójimo o una afirmación del propio criterio, tal mezquindad no puede ser la voluntad de Dios. Murmurar y chismear contra el pueblo del Señor y la asamblea local demuestra el estado estéril del corazón de aquellos que se ocupan en ello. Pablo dice: he sido informado por los de Cloé. El conocimiento por parte del apóstol del error de división entre los corintios descansa sobre la certeza de los reportes que él recibió de los de Cloé. Esto pudo haber sido una casa en Corinto, desde donde llegaron los reportes. También podría haber sido una casa ubicada en el distrito donde Pablo escribió esta carta, en la ciudad de Éfeso, cuyos habitantes tenían contacto con los de Corinto. Pablo no esconde su fuente de información. Se supone que ellos tampoco están en contra de que se use sus nombres. Estos, llamados los de Cloé, eran personas que buscaban el interés del Señor en la obra y estaban dispuestos a sufrir las consecuencias por amor a la obra. De todas maneras, fueron a la persona indicada, espiritualmente al padre de muchos de ellos en Corinto. Para que haya una corrección concreta, tiene que haber informes concretos. No se debe de aceptar ni de transmitir información cuya fuente esté escondida, o estaríamos cayendo en chisme, que es tan solo una alimentación de la carne en nosotros. Es posible que los varones que llegaron desde Corinto a Éfeso, donde Pablo, estaban fuera de la casa de Cloé en Corinto y dieran la información a Pablo.
Así dice el capítulo 16, verso 17. Me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia. De todas maneras, no hay total seguridad de quiénes son los de la casa de Cloé. Lo importante, como hemos enfatizado, es la manera correcta y espiritual de dar a conocer un reporte que concierne a los intereses del Señor. Pablo dice: he sido informado que hay entre vosotros contiendas. En la iglesia de Corinto había discusiones amargas de desacuerdo. Estas contiendas implican riñas, disputas y altercados. Esta palabra contienda se menciona en 2 Corintios 12:20. Dice allí el apóstol: pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias y desórdenes. Esta misma palabra contienda se traduce debates y son claramente obras de la carne. Ahí en Gálatas 5:20 el apóstol habla de ellas como enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y herejías. Las disputas, debates y contiendas pareciera que nunca se acabarán. Incluso cuando los discípulos estaban sentados con el Señor a la mesa, había una disputa entre ellos de quién sería el mayor. Dice así Lucas 22:24. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor, cuando el Señor estaba hablando de su muerte y su partida de este mundo. Tenían al Señor al lado y muchas veces también nosotros nos prestamos para contiendas estando el Señor en medio. Cuánta tristeza provocamos al corazón del Señor cuando esto sucede en el seno de la asamblea. Es un pecado ante el cual todos tenemos que examinarnos. Este mal puede manifestarse incluso en las más santas ocasiones, cuando perdemos de vista la presencia del Señor en medio. Este pecado de la contienda llevó a las divisiones, según nos informa el verso 9 de esta carta que hemos estudiado, y tiene el potencial maligno de llevar incluso a las herejías, como hemos visto en Gálatas 5:20. Este pecado de la contienda puede rasgar irreparablemente la santa armonía del pueblo de Dios. Debemos guardarnos de un espíritu contencioso, que es el espíritu con el cual los del mundo se tratan y maltratan unos a otros. Nos hace bien recordar a todos las palabras de Pablo a los filipenses: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Que el Señor les bendiga ampliamente en este día. Venid, oh venid al jardín donde Cristo ahora ha entrado, y por su dolor ved con gran horror cuán feo es el pecado. Por vosotros fue, si fue por mí, que agonizó él allí. En mi favor su gran amor costóle Getsemaní. Ven
una hora velar, Él desea la compañía en la soledad y obscuridad, la noche de agonía. Por vosotros fue, si fue por mí, que agonizó Él allí. En mi favor su gran amor cóstole Getsemaní. Venid y escuchad su clamor, si posible eso retira, en la gran bondad de tu voluntad, la copa de tu ira. Por vosotros fue, si fue por mí, que agonizó Él allí. En mi favor su gran amor cóstole Getsemaní. Venid y pasmados quedad hasta ver de Dios aprendido en el estertor inmortal sudor del Salvador rendido. Por vosotros fue, si fue por mí, que agonizó Él allí. En mi favor su gran amor cóstole Getsemaní. Venid, apuraos, seguid, vendido y traicionado, el Señor Jesús en la cruenta cruz su vida ha entregado. Por vosotros fue, si fue por mí, que agonizó Él allí. En mi favor tomó el Señor la copa en Getsemaní.